Nos quedamos ayer en el capítulo 21, en el verso 20, y vamos a leer el verso 19 para situarnos. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Vemos como Jesús se acercó a la higuera. Estaba llena de hojas, pero sin embargo cuando se acercó para encontrar fruto, para encontrar algo que comer, no halló nada en ella, simplemente hojas. Y Jesús le habló a la higuera y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y vemos cómo la higuera se secó. Viendo esto, dice en el 21:20, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí vemos a Jesús dándonos una enseñanza tremenda en relación a la fe, en relación a la oración, en relación a nuestras palabras. Vemos cómo Jesús ha utilizado una palabra dirigida a la higuera, y vemos cómo ésta automáticamente se seca. Los discípulos se quedan maravillados de cómo es posible que en un instante o tan rápidamente la higuera se secara. Y el Señor aquí le da una enseñanza, hablándoles y diciéndoles que si ellos tuvieran fe, no solamente harían secar la higuera, sino que podrían decirle incluso a un monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. La palabra es importante, la palabra que nosotros declaramos con nuestra boca, con fe, es importante. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidar nuestro lenguaje, a cuidar nuestras formas de hablar, tanto si son para bendición como para maldición. Cuando nosotros estamos hablando y estamos creyendo lo que estamos diciendo, tanto si es bueno como si es malo, esas cosas van a ocurrir. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que seamos precavidos, que no le demos rienda suelta a nuestra boca. El Señor dice en su palabra, en el libro de Santiago, que nuestra boca puede ser un mundo de maldad, pero también nuestra boca puede ser una fuente de bendición. Y hablando de fuentes, Santiago también dijo que de una misma fuente no puede proceder bendición y maldición. Por lo tanto, nuestra boca tiene que ser una fuente de bendición, porque del fruto de nuestros labios y de lo que digamos en nuestra boca es lo que vamos a comer, es lo que vamos a tener. Si estamos hablando lo bueno y declarando lo bueno y declarando bendición y creyendo, todo eso que estamos declarando va a venir a nuestras vidas. Pero si estamos continuamente poniendo maldición en nuestros labios, hablando de enfermedad, hablando de ruina, hablando de fracaso, hablando de pobreza, de miseria, eso también nos va a ocurrir. Por lo tanto, el Señor quiere bendecirnos. Dice en su palabra: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, pues, la vida para que te vaya bien. Escoge la bendición. Dios
quiere transformar nuestros corazones. Aquí le da una enseñanza a sus discípulos. Escoge una higuera llena de hojas y parecía que tendría que tener mucho fruto. Es la apariencia de la vida, ¿verdad? Cuando queremos aparentar que tenemos mucho y lo único que tenemos son hojas, pero no hay fruto en nuestra vida. Simplemente es solamente un camuflaje, pero en realidad no tenemos nada que ofrecer. Muchas personas, muchos cristianos tienen su vida llena de hojas, pero el Señor no viene a buscar la hoja, viene a buscar el fruto en nuestras vidas. Y cuando queremos vivir solamente de apariencia, nos damos cuenta de que estamos errados. Se va a secar nuestra vida, porque el Señor va a secar esa fuente para que nunca más nadie pueda comer fruto de ese lugar. El Señor no quiere que juguemos con sus cosas, sino que seamos reales, que seamos verdaderos. El Señor no quiere que estemos practicando religión con las cosas divinas, porque las cosas divinas son serias. Necesitamos entregarnos, fortalecer nuestras vidas, nuestros corazones, estar siempre dispuestos a que el Señor venga y pueda encontrar en nosotros algo para los demás. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, ahí está la palabra que necesitamos aplicar. No dudar. Cuando dudamos somos semejantes, dice la palabra, a las olas del mar, que van de un sitio para otro, pero nunca obtienen nada. La duda impide que podamos recibir las cosas que Dios quiere darnos. Necesitamos anclar nuestras vidas en una posición de fe y no quedarnos simplemente ahí en esa posición de ser movidos por las circunstancias. Las circunstancias no tienen que mover nuestras vidas, tiene que ser su palabra, y si estamos creyendo a Dios, pase lo que pase, necesitamos seguir creyendo de que lo que le hemos pedido a Dios y lo que Dios nos ha dicho, nos ha confirmado de que va a venir a nuestras vidas, de cierto vendrá. Aunque tardare, como dice el profeta, aunque tardare, espéralo, porque el Señor tiene cosas maravillosas y cosas grandes para todo aquel que confía y cree. Y todo, dice Jesús, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo. No dice algunas cosas, dice todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa es una palabra para apuntar, un versículo para apuntar, para estar continuamente confiando y creyendo en nuestro corazón. En el 21-23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Fijaros que aquí los fariseos, los estudiosos, los que tenían la cátedra de Moisés, los maestros, ellos venían a preguntarle a Jesús: ¿con qué autoridad
haces estas cosas. Ellos habían visto sanar a los ciegos, a los cojos, echar fuera demonios, habían visto milagros y habían escuchado palabras que ellos no podían quizás entenderlas, porque el lenguaje de Jesús era un lenguaje de fe, un lenguaje vivo, un lenguaje que te acercaba al cielo, a la presencia de Dios. Ellos solamente tenían palabras, hojas, pero no había frutos en sus vidas. Y venían a Jesús a preguntarle con qué autoridad hacer estas cosas. Realmente no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no creían que era el Mesías. Ellos estaban desconcertados. No podían estar creyendo, no podían creer lo que estaban viendo. En el 21-24, respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. El Señor responde una pregunta con otra pregunta. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Una palabra de sabiduría por parte de Jesús, porque querían pillar a Jesús, querían tocar esa fibra de Jesús, querían ponerlo en evidencia delante del pueblo, pero Jesús sabía todas las cosas y la sabiduría de Jesús viene mucho más fuerte aquí. Y Jesús les pregunta también algo a ellos. En el 21-25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discuten entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de la tierra, o de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. O sea que estaban bien pillados. Si decían que era el del cielo, pues ellos no creyeron a Juan el Bautista, ni tampoco les hicieron caso. Y si decían de los hombres, realmente el pueblo los iban a apedrear, porque Juan era considerado un profeta entre todo el pueblo. O sea que tuvieron que callarse y darse la vuelta e irse por donde habían venido, con sus cabezas agachadas, ¿verdad? Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fijaros a Jesús aquí, trayendo una palabra sabia para desconcertarlos aún todavía mucho más. ...21-28... dice: ¿pero qué os parece? Jesús sigue aquí trayendo razonamientos hacia los fariseos, y ahora los va a poner aún todavía más en evidencia. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Vemos aquí esa parábola donde un padre le dice a su hijo: hijo, vente a trabajar. Y él no quiere. Pero después de un tiempo y de pensarlo, se arrepiente, vuelve y empieza a trabajar, siendo obediente al padre. Le costó quizás lágrimas, pero luego fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero.
Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ellos parecían estar muy dispuestos, era la apariencia, ellos parecían los más sabios, los más listos, los que más conocían a Dios, pero realmente no hacían la voluntad de Dios y no se acercaban a la bendición, no se acercaban al trabajo, al servicio, a las prácticas que el Señor quería. Simplemente eran figuras, pero no hacían nada por causa del reino. Y sin embargo, los que parecían que no eran nada, las prostitutas, los borrachos, la gente pecadora del pueblo, cuando conocieron a Dios de corazón y sus pecados les fueron perdonados, fueron y empezaron a servir a Dios de una manera poderosa. Y el Señor aquí les habla y les dice: las rameras, las prostitutas, irá delante de vosotros. En el 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Como el Señor aquí les refregonea delante de sus ojos y delante de su cara que ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaba poniendo en más altura a los que ellos menospreciaban, a los que ellos desechaban, y los estaba dejando a la altura de los zapatos. Es como una carrera donde ellos parecían que tenían el mejor coche y menospreciaban a aquellos que prácticamente no tenían ni coche, con el coche más estropeado, ¿verdad? Pero vemos como al final ellos se quedan en la cuneta y los que parecían que no iban a ganar, ganaron la carrera. Quedaron avergonzados aquí los fariseos, quedaron avergonzados aquí aquellas personas de apariencia. Dios nunca quiere la apariencia de nuestras vidas. Dios quiere que seamos reales. Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que seamos realmente personas entregadas de corazón a su obra. Cuando perdemos el primer amor, cuando perdemos realmente la pasión por las cosas del Señor, solo nos queda religión. Y luego mantenemos ahí la apariencia, haciéndole ver a todo el mundo que todavía tenemos mucho de parte de Dios, cuando realmente todo lo que teníamos ha desaparecido, se ha desvanecido. Pidámosles al Señor, pidámosles un avivamiento en nuestro corazón. Pidámosles al Señor que nos transforme, que nos cambie, que nos levante, que nos dé de su espíritu, que nos renueve. No nos quedemos con el sabor viejo, porque todavía queda mucho por hacer en el reino de Dios. Hay muchas cosas delante de nosotros que tienen que ser transformadas y cambiadas. No nos quedemos ahí viviendo las antiguas glorias, las glorias pasadas de nuestra vida. Dios hizo, yo experimenté, yo hice, todo eso queda en el olvido. Hoy es el día importante, hoy es el día verdadero, hoy es el día en que el Señor quiere que nosotros empecemos nuevamente. Como decía Pablo, cada día muero. No podemos conformarnos a lo que un día hicimos ayer. El Señor es el Dios de hoy. Dios es presente, Dios no es pasado. Dios
hará cosas en el futuro, pero con aquellos que están labrando el presente, que están trabajando en el presente. La cosecha de mañana es el trabajo de hoy. Y como dice la palabra, el labrador, para participar primero, tiene que trabajar primero. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, que no podemos ser gente de apariencia. Gracias por enseñarnos, Señor, que no podemos engañar. Que tú sabes realmente lo que tenemos. Y tú sabes realmente nuestra obediencia. Y tú conoces nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. A ser transformados, cambiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias un día más por escucharnos. Si aún no has recibido a Jesucristo en tu vida, eso es señal de que la misericordia de Dios todavía está sobre ti. No lo dejes para otro momento. Hoy es tu día de salvación. Repite conmigo con sinceridad esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Creo en ti, Jesús, y quiero que entres en mi vida, que me guíes todos los días hasta el fin. Ayúdame a seguirte y serte fiel. Creo que tu preciosa sangre derramada a la cruz me limpia de todos mis pecados. Apunta mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Amén. Si has recibido a Cristo en tu corazón, escríbenos. Queremos saber más de ti. Quiero ayudarte a que puedas crecer y conocer más acerca de nuestro amado Salvador. Puedes enviarme un correo electrónico a esta dirección: luismquiros@gmail.com. También puedes visitar nuestra web www.luismquiros.com. Aquí encontrarás más información de nuestro ministerio Creciendo en Cristo. Dios te bendiga. Te esperamos en nuestro próximo programa.